En los pueblos más antiguos de México hay historias que no aparecen en los libros. Relatos reales de personas que aseguran haber visto algo que no era humano, ni animal. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda. Son encuentros con nahuales. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque aquí el terror es real. Hay cosas en el campo que no se explican con la razón. Cosas que la gente del rancho conoce pero prefiere no nombrar. Los abuelos dicen que en ciertos lugares, donde el monte es espeso y la noche se traga hasta el sonido de los grillos, existen hombres que no son del todo hombres, criaturas que caminan entre dos mundos que llevan puesta la piel humana como si fuera un disfraz prestado. Esta historia la contó un primo de un trabajador que estuvo allá, en ese rancho del que nadie quiere hablar. Y aunque parezca inventada, hay quienes juraron haber visto las huellas. Hay quienes vieron lo que quedó después. Todo comenzó cuando Emilio aceptó el trabajo de velador en un rancho perdido entre los cerros de Campeche. Era un lugar apartado, de esos que no aparecen ni en los mapas, rodeado de monte cerrado y caminos de terracería que se volvían intransitables cuando llovía. Emilio necesitaba el dinero. Tenía deudas y una familia que alimentar en el pueblo. El patrón le ofreció buen sueldo por cuidar el rancho de noche, asegurarse de que nadie se metiera a robar herramientas o ganado. El trabajo parecía sencillo: quedarse en una caseta de madera cerca de la entrada, hacer rondas cada par de horas y reportar cualquier cosa extraña. La primera noche fue tranquila. Emilio se instaló en la caseta con su termo de café y una lámpara de mano. El silencio del campo era profundo, casi pesado. Solo se escuchaban los grillos y de vez en cuando el aullido lejano de algún coyote. Pero cerca de la medianoche, cuando estaba a punto de quedarse dormido en la silla, escuchó algo que lo despertó de golpe. Pasos de caballo. Eran claros, rítmicos, como los cascos golpeando la tierra seca. Venían desde algún lugar dentro del rancho, acercándose despacio hacia donde él estaba. Emilio salió de la caseta con la lámpara en alto, esperando ver a alguien montado. Tal vez algún trabajador que se había quedado tarde, pero no había nada. Los pasos continuaron durante varios minutos, pasando cerca de él, alejándose hacia el monte. Luego, silencio otra vez. Al día siguiente, Emilio le preguntó al patrón si alguien había estado en el rancho esa noche. El hombre, un señor ya mayor de piel curtida por el sol, lo miró con una expresión difícil de descifrar. «Así se oye el campo de noche», fue todo lo que dijo. «No le hagas caso, concéntrate en tu trabajo». Emilio no quedó convencido, pero necesitaba el empleo. Esa noche volvieron los pasos. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo pausado. Emilio revisaba el terreno cada vez, buscaba huellas en la tierra, pero nunca encontraba nada, ni rastros de cascos, ni señales de que alguien hubiera pasado por allí. Era como si los pasos no dejaran marca en este mundo. Los otros trabajadores del rancho tampoco hablaban mucho con él. Cuando Emilio mencionaba los ruidos nocturnos, desviaban la mirada o cambiaban de tema. Había algo que todos sabían y que nadie quería decir. Una tensión en el aire, un miedo compartido que se sentía pero no se nombraba. Una madrugada, cuando faltaba poco para el amanecer, Emilio estaba haciendo su ronda final. La niebla comenzaba a levantarse del suelo, dándole al rancho un aspecto fantasmal. Caminaba cerca de los corrales cuando vio una figura a lo lejos. Un hombre. Estaba parado junto a la cerca que daba al monte, completamente inmóvil. Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre era alto y delgado, demasiado delgado, como si la piel se le pegara directo a los huesos. Vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca, pero iba descalzo. Tenía el cabello largo y despeinado que le caía sobre la cara. No se movía, no respiraba aparentemente, solo miraba hacia el monte con una quietud que no parecía humana. Emilio dudó. Sabía que debía acercarse, preguntar qué hacía ese hombre allí a esas horas, pero algo en su instinto le gritaba que se quedara donde estaba. Algo primitivo, antiguo, que reconocía el peligro aunque no pudiera nombrarlo.
Entonces el hombre comenzó a caminar, no hacia Emilio, sino hacia el monte. Sus pasos eran lentos, casi ceremoniosos, como si siguiera un camino invisible. Se metió entre los árboles y la maleza sin mirar atrás. Emilio no supo por qué lo siguió. Tal vez era curiosidad. Tal vez era el deber de vigilante que sentía debía cumplir. Se movió entre las sombras, manteniéndose a distancia, tratando de no hacer ruido. El hombre seguía adelante, internándose cada vez más en el monte, donde la niebla era más espesa y los árboles se cerraban como paredes. Llegaron a un claro pequeño. El hombre se detuvo en el centro. Emilio se escondió detrás de un árbol grueso, observando, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que lo escucharían. Lo que vio después lo perseguiría el resto de sus días, aunque estos fueran pocos. El hombre comenzó a temblar. Primero fueron sacudidas leves, como escalofríos, pero pronto se convirtieron en convulsiones violentas. Se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Un gemido salió de su garganta, un sonido que no era del todo humano, mezclado con algo salvaje, algo animal. Emilio quiso correr, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, obligado a presenciar lo imposible. El cuerpo del hombre comenzó a cambiar. Los huesos crujieron con un sonido seco y horrible, como ramas partiéndose. La espalda del hombre se arqueó de forma antinatural mientras sus brazos se alargaban. Los dedos se curvaban convirtiéndose en garras. La piel pareció estirarse y cambiar de textura. El cabello se extendió por todo el cuerpo hasta volverse pelaje áspero y grisáceo. La cara se deformó. La mandíbula se proyectó hacia adelante. Los dientes se afilaron. Los gritos de dolor se transformaron en aullidos guturales que hacían eco en el monte. Emilio presenció cada segundo de aquella transformación imposible. Vio cómo un hombre dejaba de serlo, cómo la naturaleza misma se retorcía para dar paso a otra cosa. En menos de 2 minutos, donde antes había estado arrodillado un hombre descalzo, ahora había un coyote enorme, mucho más grande de lo normal, con ojos que brillaban con una inteligencia que ningún animal debería tener. La criatura olfateó el aire. Emilio contuvo la respiración, apretándose contra el árbol, rogando en silencio ser invisible. El coyote giró la cabeza en su dirección, y por un momento, sus miradas se encontraron. En esos ojos, Emilio vio algo que le heló la sangre. Reconocimiento. El animal sabía que estaba allí, sabía que lo había visto todo, pero en lugar de atacar, el coyote simplemente se dio vuelta y corrió hacia lo profundo del monte. Sus pasos se perdieron entre la maleza hasta que el silencio volvió a caer sobre el claro. Solo quedó la ropa del hombre tirada en el suelo, la camisa blanca manchada de tierra, el pantalón de mezclilla arrugado, todo abandonado como la piel que una serpiente deja atrás. Emilio se quedó allí temblando durante varios minutos, incapaz de moverse. Cuando finalmente recuperó el control de su cuerpo, corrió. Corrió entre los árboles sin importarle las ramas que le arañaban la cara, sin mirar atrás, tropezando con raíces pero sin detenerse. Llegó a la caseta jadeando, con el pecho ardiendo y las manos temblorosas. Se encerró dentro y pasó el resto de la noche sentado en un rincón, abrazándose las rodillas, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse. Cada sonido del monte lo hacía saltar. Cada sombra que se movía con el viento le parecía la silueta de algo acercándose. No volvió a salir hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el rancho. Cuando los trabajadores llegaron esa mañana, encontraron a Emilio en un estado terrible. Estaba pálido, sudoroso, murmurando cosas sin sentido sobre hombres que se convertían en animales. Los otros se miraron entre ellos con expresiones que mezclaban lástima y algo parecido al miedo. Uno de ellos, el más viejo, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tenías que haberle hecho caso al patrón», le dijo en voz baja. «No debiste seguirlo. Ahora ya viste lo que no debías ver». Emilio quiso irse ese mismo día. Le dijo al patrón que renunciaba, que no le importaba el dinero, que ese lugar no era normal, pero el patrón lo convenció de quedarse una noche más.
solo una, hasta que encontrara un reemplazo. Le ofreció el doble de paga. Emilio, pensando en las deudas, en su familia, aceptó contra todo su instinto. Esa noche no hubo pasos de caballo. El silencio era absoluto, pesado, como si el rancho entero estuviera conteniendo la respiración. Emilio no durmió ni un minuto. Se quedó en la caseta con la lámpara encendida, la puerta cerrada con llave, esperando que amaneciera. Pero el amanecer nunca llegó para él. Cuando los trabajadores aparecieron la mañana siguiente, notaron algo extraño de inmediato. Había huellas en la tierra, huellas grandes de coyote que venían desde el monte, cruzaban el rancho y llegaban hasta la caseta. Allí las huellas del animal desaparecían, pero había otras marcas saliendo del lugar. Huellas de pies humanos, descalzos, manchados de tierra fresca. Las huellas caminaban de regreso hacia el monte, perdiéndose entre los árboles. La puerta de la caseta estaba abierta de par en par. Adentro encontraron a Emilio. Estaba tirado en el suelo de madera, con los ojos abiertos mirando al techo, la boca congelada en una expresión de terror absoluto. No tenía marcas visibles, ninguna herida, nada que explicara lo que había pasado. Simplemente había dejado de vivir, como si el miedo mismo le hubiera detenido el corazón. Los trabajadores no llamaron a las autoridades de inmediato. Primero siguieron las huellas descalzas hasta donde pudieron, pero se perdían en lo profundo del monte, donde nadie se atrevía a entrar. Luego regresaron y hablaron entre ellos en voz baja, decidiendo qué historia contar. Acordaron decir que Emilio había tenido un problema del corazón, un infarto repentino. Nadie mencionó las huellas, nadie habló del coyote. Algunas cosas era mejor no nombrarlas. El rancho buscó otro velador, y luego otro, y otro más. Ninguno duraba más de una semana. Todos escuchaban los pasos de caballo que no dejaban rastro. Algunos, los más curiosos o los más valientes, veían cosas en el monte que no podían explicar, pero ninguno tuvo el destino de Emilio. Tal vez porque aprendieron a no seguir lo que no debían seguir, a no mirar lo que no estaba destinado a ser visto. Dicen que en las noches sin luna, cuando el monte se vuelve más oscuro y el silencio es tan profundo que duele, todavía se puede ver una figura delgada caminando descalza hacia los árboles. Y si uno es lo suficientemente tonto para seguirla, presenciará la transformación. Verá cómo lo humano se desprende como ropa vieja y lo salvaje emerge desde adentro. Pero hay un precio por ese conocimiento, porque hay secretos que no están hechos para los ojos de los hombres comunes. Y el nahual, esa criatura antigua que camina entre mundos, no perdona a quienes rompen el silencio de la noche. La familia de Emilio recibió su cuerpo días después. En el funeral, nadie del rancho apareció. Solo enviaron el dinero que le debían, más un extra que nunca pidieron. Su viuda preguntó qué había pasado realmente, pero solo recibió la misma respuesta que todos: problema del corazón, muerte repentina, cosas que pasan. Pero ella notó algo extraño cuando preparaban el cuerpo. En las plantas de los pies de Emilio había tierra roja, del tipo que solo se encuentra en lo profundo del monte. Y en su ropa, mezclado con su olor, había otro aroma, salvaje, animal, como el de un coyote. Nunca preguntó nada más. Algunas verdades son demasiado pesadas para cargarlas. Algunas respuestas es mejor no escucharlas. El rancho sigue allí, perdido entre los cerros de Campeche. Los pasos de caballo todavía resuenan en las madrugadas. El hombre descalzo todavía camina hacia el monte cuando la niebla es espesa. Y de vez en cuando, encuentran a un velador nuevo que no despierta, con esa misma expresión de terror congelada en el rostro. Porque en ciertos lugares donde lo antiguo todavía vive y respira, hay líneas que no se deben cruzar. Hay secretos que deben permanecer enterrados en la oscuridad. Y hay criaturas que castigan a quienes se atreven a mirar demasiado. Emilio lo aprendió esa última noche, pero ya era demasiado tarde. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la gente prefiere no creer, que esconde bajo la almohada de la razón y el escepticismo. Pero quienes trabajan de noche, quienes recorren las carreteras solitarias cuando el resto del mundo duerme,
Saben que la oscuridad guarda secretos. Secretos antiguos que esperan pacientes a que alguien se cruce en su camino. Esta es la historia de Ismael, un taxista de Veracruz que aprendió esa verdad de la peor manera posible. Ismael llevaba casi 10 años trabajando el turno nocturno. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, que había elegido la noche porque pagaba mejor y porque le gustaba la tranquilidad de las carreteras vacías. No tenía familia cercana, solo una hermana que vivía en la ciudad y con quien hablaba de vez en cuando. El taxi era su compañía, su hogar rodante, el lugar donde pasaba más horas que en su propio departamento. La carretera que recorría todas las noches conectaba varios pueblos pequeños con la ciudad. Era una ruta conocida por sus curvas peligrosas y por la niebla espesa que se formaba después de la medianoche. Muchos accidentes habían ocurrido ahí a lo largo de los años. La gente del lugar decía que la carretera estaba maldita, pero Ismael nunca le dio importancia a esas historias. Él era práctico, y para él los accidentes se debían a conductores descuidados, no a maldiciones. Esa noche de octubre comenzó como cualquier otra. Ismael salió de su casa cerca de las 9, revisó el taxi como siempre hacía, llenó el tanque de gasolina y se dirigió a su zona de trabajo. Las primeras horas fueron normales. Recogió a un par de personas que regresaban de visitar familiares, a un joven que había perdido el último autobús, a una señora mayor que venía del hospital. Conversaciones breves, viajes cortos, propinas modestas. Pasada la 1 de la madrugada, la carretera quedó completamente desierta. Ismael conducía despacio, con las luces altas encendidas, cortando la oscuridad que parecía volverse más densa con cada kilómetro. La radio transmitía música norteña a bajo volumen, apenas un murmullo que le hacía compañía. Había algo extraño en el ambiente esa noche, una tensión en el aire que no sabía explicar. El viento soplaba con fuerza inusual, haciendo que las ramas de los árboles se movieran como brazos retorciéndose. Fue entonces cuando lo vio, a un costado de la carretera, bajo la luz débil de un poste que parpadeaba, había un hombre esperando. Ismael redujo la velocidad y se acercó. El hombre vestía ropa oscura, pantalón de mezclilla y una camisa de trabajo que parecía húmeda. No llevaba equipaje, ni bolsa, ni siquiera un teléfono en la mano. Solo estaba ahí, parado, completamente inmóvil. Ismael bajó la ventanilla. ¿Para dónde va, jefe? El hombre lo miró. Tenía los ojos hundidos, oscuros y una expresión que no mostraba emoción alguna. No sonreía, no fruncía el ceño, simplemente existía. Al cruce de San Miguel. La voz era grave, áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Ismael asintió. San Miguel estaba a unos 20 kilómetros, pasando la curva del Diablo, ese tramo donde tantos se habían salido del camino. No era un destino extraño, aunque sí era raro encontrar a alguien esperando taxi en medio de la nada a esas horas. Súbase. El hombre abrió la puerta trasera y entró al vehículo. Ismael notó de inmediato el olor. Tierra mojada, profunda, como cuando se abre un hoyo en el campo después de llover. Un olor orgánico que llenó el interior del taxi en segundos. También notó que el hombre estaba empapado. El asiento trasero comenzó a mojarse de inmediato, pero cuando Ismael miró por el retrovisor para comentar algo, las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Algo no estaba bien con el reflejo. El hombre aparecía en el espejo, sí, pero su imagen era borrosa, distorsionada, como si estuviera detrás de un vidrio empañado. Y sus ojos, aquellos ojos que segundos antes había visto oscuros y normales, ahora parecían brillar levemente con un tono amarillento. Ismael parpadeó y volvió a mirar. El brillo seguía ahí. «Está bien, jefe. Se mojó mucho». El pasajero no respondió. Solo miraba hacia adelante, hacia la oscuridad que los faros del taxi intentaban perforar sin éxito. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, y aunque estaban quietas, Ismael notó que las uñas eran largas, demasiado largas, y estaban sucias de tierra. El taxista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su instinto le gritaba que se detuviera, que le dijera al hombre que se bajara, que inventara cualquier excusa. Pero no lo hizo. Necesitaba el dinero de la carrera, y además,
¿Qué podía pasar realmente? Era solo un tipo raro. Nada más. Siguió conduciendo. La niebla comenzó a formarse justo cuando pasaban el kilómetro 15. Espesa, blanca, se arrastraba sobre el asfalto como algo vivo. Ismael tuvo que reducir la velocidad aún más. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían esqueletos retorcidos, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo negro. El silencio dentro del taxi era absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración del pasajero. Ismael subió el volumen de la radio, buscando algo de normalidad, pero en ese momento la señal se cortó y solo quedó estática, un siseo molesto que llenó el vehículo. Apagó la radio. ¿A qué se dedica usted? Intentaba hacer conversación, romper esa tensión que le apretaba el pecho. El hombre tardó varios segundos en responder. Ando en el campo. Eso explicaba el olor a tierra, pensó Ismael, aunque no explicaba por qué estaba tan mojado cuando no había llovido en días. Tampoco explicaba esa sensación de frío que parecía emanar del asiento trasero, como si hubiera abierto la puerta de un refrigerador. Ya casi llegamos al cruce. El hombre no dijo nada. La curva del diablo apareció frente a ellos como una boca oscura. Era el tramo más peligroso de toda la carretera. Una curva cerrada que bordeaba un barranco profundo. No había barandal, solo unas piedras pintadas de blanco que marcaban el límite entre el camino y la caída. En ese lugar habían perdido la vida más de 20 personas en los últimos años. Algunos decían que era por la falta de señalización, otros que por la niebla traicionera. Pero los viejos del pueblo contaban otra historia. Decían que algo habitaba esa curva, algo que arrastraba a los conductores hacia el vacío. Ismael conocía la curva de memoria. La había pasado cientos de veces sin problemas. Redujo la velocidad hasta casi detenerse, girando el volante con cuidado, mientras los faros iluminaban la niebla que se arremolinaba sobre el asfalto. El motor del taxi ronroneaba suavemente. Todo parecía normal, pero entonces el pasajero habló. «Deténgase aquí». Ismael miró por el retrovisor confundido. Estaban justo en medio de la curva, en el punto más peligroso. No había ningún lugar seguro para detenerse. «Aquí no puedo pararme, jefe. Es peligroso». En un momento llegamos al cruce. «Deténgase aquí, ahora». Había algo en esa voz que hizo que a Ismael se le erizara cada vello del cuerpo. Ya no sonaba humana. Era más grave, más profunda, como si vibrara desde algún lugar oscuro y antiguo. Las manos del taxista comenzaron a temblar sobre el volante. «Mire, señor, mejor. Deténgase». Esta vez no fue una petición. Fue una orden que retumbó dentro del taxi como un trueno. Ismael pisó el freno sin pensarlo, obedeciendo un impulso primitivo de supervivencia. El vehículo se detuvo justo al borde de la curva. A través de la ventana lateral podía verse el barranco, una oscuridad total que parecía no tener fondo. El silencio que siguió fue antinatural. Ni siquiera el viento se escuchaba. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas se veía a 1 metro de distancia. Los faros del taxi iluminaban una pared blanca de vapor que no dejaba ver nada más allá. Ismael sintió cómo el sudor frío le bajaba por la espalda. Quiso decir algo, quiso moverse, pero su cuerpo no le respondía. En el retrovisor pudo ver que el pasajero seguía sentado, inmóvil, pero ahora su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como la de un animal estudiando a su presa. El olor a tierra mojada se había vuelto insoportable, mezclado ahora con algo más, algo salvaje, como a animal húmedo, a pelaje empapado. Entonces escuchó el sonido, un crujido, como cuando se tuerce una rama gruesa pero más fuerte, más profundo. Venía del asiento trasero. Ismael no quería mirar. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que no mirara, que arrancara el taxi y huyera lo más rápido posible. Pero sus ojos se dirigieron al retrovisor de todas formas. Lo que vio le heló la sangre. El pasajero ya no era un hombre. Su cuerpo se estaba retorciendo, expandiéndose. Los huesos chasqueaban mientras se alargaban y reconfiguraban. La piel se estiraba, se cubría de pelo negro y áspero. Las manos que antes descansaban sobre las rodillas, ahora eran garras, largas y curvas, con uñas que arañaban el asiento. La cabeza se estaba transformando.
el rostro humano derritiéndose para dar paso a un hocico alargado lleno de dientes amarillos. Y los ojos. Esos ojos que brillaban con una luz dorada antinatural, fijos en él a través del espejo. Ismael quiso gritar pero no pudo. El terror le había cerrado la garganta. Sus manos buscaron torpemente la palanca de cambios, intentó meter reversa, acelerar, hacer cualquier cosa, pero en ese momento el motor tosió una vez y se apagó. Todas las luces del taxi se extinguieron al mismo tiempo. Los faros, el tablero, todo. La oscuridad los envolvió como una manta pesada. Solo quedaba ese brillo dorado en el asiento trasero. El crujido de huesos continuaba. La criatura seguía creciendo, su masa llenando el espacio reducido del vehículo. Ismael pudo escuchar su respiración ahora, pesada, ronca, como el jadeo de un perro gigante. El taxi comenzó a moverse, balanceándose por el peso de lo que fuera que estaba transformándose en el asiento trasero. «Por favor», susurró Ismael, su voz apenas audible. «Por favor». La criatura no respondió, solo gruñó, un sonido bajo y amenazante que hizo vibrar las ventanas del auto. Ismael giró la llave desesperadamente, una y otra vez, pero el motor no respondía. Estaba muerto, completamente muerto, como si algo hubiera drenado toda su energía. Entonces la puerta trasera se abrió. Ismael se dio la vuelta en su asiento, y lo que vio destruyó su cordura. La criatura había terminado su transformación. Tenía el tamaño de un caballo grande, cubierta completamente de pelo negro que brillaba húmedo bajo la luz tenue de la luna, que apenas lograba atravesar la niebla. Su cabeza era una mezcla horrible entre lobo y hombre, con orejas puntiagudas y un hocico lleno de colmillos que goteaban saliva. Las patas delanteras eran musculosas, terminadas en garras que habían destrozado el asiento trasero. Pero lo peor eran los ojos, esos ojos amarillos que lo miraban con una inteligencia fría, antigua, hambrienta. La criatura salió del taxi con movimientos fluidos y se colocó frente al vehículo, justo en el haz donde deberían estar los faros. La niebla se arremolinaba a su alrededor como si la temiera. Se quedó ahí, observando a Ismael a través del parabrisas, y el taxista pudo jurar que vio algo parecido a una sonrisa en ese rostro monstruoso. Ismael jaló la manija de su puerta con manos temblorosas. Tenía que salir, tenía que correr, pero cuando empujó, la puerta no se abrió. Estaba trabada. Intentó con la otra puerta con los seguros, golpeó las ventanas, pero nada funcionaba. Estaba atrapado. La criatura dio un paso hacia el taxi, luego otro. Sus garras hacían un sonido metálico contra el asfalto. Ismael podía escuchar su propia respiración acelerada, los latidos de su corazón golpeando sus oídos como tambores. «No, no, no, no», el nahual, porque Ismael supo en ese momento que eso era lo que estaba frente a él. Una de esas criaturas de las historias que nunca creyó, inclinó su enorme cabeza y observó el interior del taxi. Luego levantó una de sus patas delanteras y con un movimiento casual, casi juguetón, golpeó el cofre del vehículo. El taxi se sacudió violentamente. El metal se abolló con un sonido horrible. Ismael gritó. La criatura volvió a golpear, esta vez más fuerte. El vehículo se movió varios centímetros hacia atrás, acercándose peligrosamente al borde del barranco. Ismael entendió entonces lo que iba a pasar. Entendió que no había escapatoria, que esto era el final. Las historias eran ciertas. Todo lo que los viejos contaban, todo lo que él había descartado como superstición, era real. Y ahora estaba pagando el precio de su incredulidad. La criatura golpeó una tercera vez. El taxi comenzó a deslizarse hacia atrás. Las ruedas traseras ya estaban sobre el vacío. Ismael se aferró al volante, llorando, suplicando a un Dios en el que apenas creía. Pero no hubo respuesta. Solo ese par de ojos amarillos mirándolo sin parpadear, sin emoción, con la paciencia de algo que ha existido por siglos y seguirá existiendo por muchos más. Un último golpe, el taxi cayó. Ismael sintió la ingravidez del vacío. Escuchó el sonido del metal golpeando las rocas mientras el vehículo rodaba barranco abajo. Vidrios rompiéndose, estructura retorciéndose. Y su propio grito, interminable,
que se perdió en la oscuridad de aquel abismo. Arriba en la curva, la criatura observó la caída con esos ojos que brillaban en la noche. Luego, lentamente, su forma comenzó a cambiar de nuevo. El pelo negro se retrajo. Los huesos crujieron mientras volvían a su forma humana. En menos de un minuto, el hombre vestido con ropa oscura y mojada estaba parado al borde de la carretera, mirando hacia el vacío donde había desaparecido el taxi. Sin decir palabra, sin hacer gesto alguno, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. La niebla lo envolvió y en segundos había desaparecido, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, un conductor que pasaba temprano por la zona notó las marcas de derrape en la curva del Diablo. Se detuvo y bajó a investigar. Desde el borde pudo ver, varios metros abajo, los restos de un taxi azul destrozado contra las rocas. Llamó a las autoridades. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron el vehículo completamente destruido. Las puertas estaban abiertas, arrancadas por el impacto. El interior estaba vacío, ni rastro del conductor. Revisaron cada metro del barranco, cada grieta entre las rocas, cada arbusto en la zona. Nada. Ismael había desaparecido. Los periódicos locales reportaron el accidente. La familia de Ismael ofreció recompensa por información. Se organizaron búsquedas que duraron semanas, pero nunca encontraron ni un rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Con el tiempo el caso se archivó como muerte accidental, cuerpo no recuperado. El taxi fue sacado del barranco y llevado al depósito. La hermana de Ismael recogió sus pocas pertenencias y lloró en silencio la pérdida de su hermano. Pero los viejos del pueblo, aquellos que conocían las historias antiguas, aquellos que recordaban las leyendas que sus abuelos les contaban junto al fuego, solo movieron la cabeza con tristeza cuando escucharon lo ocurrido. Ellos sabían. Sabían que Ismael no había tenido un accidente. Sabían que algo más había sucedido en aquella curva maldita, y cuando la gente les preguntaba qué creían que había pasado, solo respondían con 3 palabras que helaban la sangre. Fue el Nahual. Desde entonces, los taxistas de la zona evitan trabajar solos en las noches. Cuando tienen que pasar por la curva del Diablo, aceleran sin importar la niebla, sin importar el peligro, porque saben que hay cosas peores que un accidente de tráfico. Y en las noches especialmente oscuras, cuando la niebla es más espesa y el viento aúlla entre los árboles, algunos conductores juran ver una figura oscura parada al borde de la carretera. Un hombre vestido de oscuro, con ropa mojada y ojos que brillan amarillos bajo la luz de los faros. Pero nadie se detiene. Nunca. Porque todos saben qué le pasó a Ismael. Y nadie quiere ser el siguiente en descubrir que los nahuales son reales, y que algunos de ellos siguen cazando en las carreteras solitarias de Veracruz. El taxi de Ismael sigue en el depósito municipal oxidándose bajo la lluvia. Nadie lo quiere. Dicen que trae mala suerte, que de noche se escuchan ruidos viniendo de su interior, arañazos en el metal, respiración pesada. Pero son solo historias, dicen algunos. Supersticiones de gente ignorante, aunque quienes lo dicen jamás se atreven a acercarse al depósito después del anochecer. Y la curva del Diablo sigue ahí, esperando, siempre esperando. Porque hay cosas en este mundo que no necesitan explicación. Cosas que existían antes que nosotros, y que seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Cosas que cazan en la oscuridad, y que nunca dejan ir a su presa.